Bendiciones. En este día vamos a tratar un tema que he titulado la obediencia. La obediencia en estos tiempos ha sido un poco difícil para todos. Y aparte de la obediencia, también tenemos otra parte que es la responsabilidad. Así que vamos a hablar de estas dos cosas hoy. Y voy a comenzar leyendo un texto que está en Deuteronomio capítulo 24, verso 8 y 9. Y dice de la siguiente manera: cuídate de una infección de lepra, para que observes diligentemente y hagas conforme a todo lo que los sacerdotes levitas os enseñen, como les he ordenado. Así cuidaréis de hacer. Recuerda lo que el Señor tu Dios hizo a María en el camino cuando salías de Egipto. Quiero orar para comenzar este sermón del día de hoy y pedirle a Dios que sea útil para cada uno de nosotros y que sea edificante para nuestras vidas. Señor, te doy gracias por el privilegio que me das de abrir tu palabra en esta mañana, para poder enseñar a través de ella. Te pido que de la misma manera lo hagas con cada una de las personas que van a escuchar y ver este sermón, Señor. Te pido que nos redargullas, nos enseñes y nos instruyas a través de tu palabra. Te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que el tema de hoy se titula la obediencia. La Biblia empezó a escribir de la lepra 1300 años antes de Cristo, en los tiempos de Moisés. Así que en los tiempos de Moisés es que la Biblia comienza a escribir de la lepra. Ya estaba antes la lepra y se terminó de escribir un poco antes de que muriera el último apóstol llamado San Juan. Y eso fue 100 años antes de Cristo, después de Cristo. O sea que se comienza a escribir de la lepra 1300 años antes de Cristo y se termina de escribir en la Biblia 100 años después de Cristo. Así que estamos hablando de 1400 años aproximadamente. En el día de hoy hablaremos de dos cosas que tenemos que hacer los cristianos. La primera es la obediencia y la segunda es la responsabilidad. Así que en este tiempo que estamos viviendo, en tiempos de pandemia, estas dos cosas son vitales para nosotros los que practicamos y creemos en el Señor Jesucristo, practicamos su palabra y creemos en Él. Así que para nosotros es demasiada o de vital importancia tener presente estas dos cosas, la obediencia y la responsabilidad. Y para poder definir, dejé como muy abierto eso de la obediencia, porque a veces uno dice, bueno, ¿obediencia a qué? ¿Obediencia a quién? Porque nosotros generalmente pensamos que podemos obedecer a algo y desobedecer otras cosas. Entonces quedó aparentemente muy abierto el tema, el título como la obediencia, porque generalmente uno dice, bueno, ¿y obediencia a qué o a quién? Entonces voy a dar la definición para que podamos nosotros tener una idea más clara de lo que es la obediencia. Entonces la definición de obediencia es la siguiente, y dice así: es la actitud de acatar órdenes, normas, reglas y comportamientos. Esto es un valor muy importante para las buenas relaciones y la convivencia humana. Obediencia se refiere a cumplir y aceptar la voluntad de una autoridad. Cuando nosotros leemos esta definición, o sea que la obediencia es una, y nosotros tenemos que obedecer a toda autoridad, eso dice la palabra de Dios, que tenemos que someternos a toda autoridad, porque toda autoridad está puesta por Dios.
Y esa es la obediencia. Ahora miremos la definición de responsabilidad. Así que la responsabilidad dice, es el cumplimiento de las obligaciones o el cuidado al tomar decisiones o realizar algo. La responsabilidad es también el hecho de ser responsable de alguien o de algo. Así que de estos dos puntos que tenemos hoy, o dos definiciones, que es la responsabilidad y la obediencia, vamos a desprender todo el sermón. La responsabilidad y la obediencia. Voy a tratar el tema de la lepra, porque el tema de la lepra es un tema que es una enfermedad que convivió o convive con la humanidad por miles y miles de años. Estamos hablando de que empezó a escribirse 1300 años de Cristo, en Levítico, ya existía la lepra antes. Y termina de escribirse en el año 100 después de Cristo, con Juan, el apóstol. Así que si podemos contar aproximadamente, no quiero tomar fechas exactas, pero sí una aproximación, que estaríamos hablando más o menos de 4000 años. 4000 años que la gente convivió con la lepra. Y durante esos años que convivieron con la lepra, hubo algo muy parecido a lo que nosotros estamos viviendo, y es lo que vamos a estudiar hoy, que es algo muy parecido con lo que se está viviendo hoy. O sea que hay cosas que nosotros nos hablan de cuarentena, nos hablan de distanciamiento social, y para nosotros eso es nuevo. Y yo quiero que hoy tratemos este tema para mirar la responsabilidad y la obediencia que debemos de tener cada uno de nosotros como conocedores de la palabra y ministros o seguidores de Cristo. Así que en Levítico, en Levítico encontramos que el libro de Levítico contiene legislaciones para prevenir y tratar la lepra. Hay unas legislaciones, se legisló sobre ello ya, sobre la lepra. Y Levítico señala formas de diagnóstico y la obligación de vivir separados los enfermos de las personas sanas. O sea que en Levítico ya se habla de un distanciamiento social. O sea, el que estaba enfermo tenía que obedecer para salir al exilio, salir a lugares retirados donde no contagiara a otras personas, porque con la lepra podía convivir muchísimos años, pero a la vez podía infectar a muchos. Entonces, la obediencia de él era salir, obedecer a las autoridades que en ese momento eran los sacerdotes, que eran los que le iban a hacer el examen. Más adelante lo vamos a ver. Así que él tenía que salir exiliado a un sitio lejos donde se formaban colonias donde vivían los leprosos. Y allí ellos se quedaban viviendo, y la responsabilidad de ellos era no contagiar a más y menos a su familia. Así que ellos salían y se formaban colonias donde vivían los leprosos, vivían lejos de las ciudades, donde vivían ellos solos, separados de toda la familia, y no había una solución próxima para ellos. Y tenían que exiliarse en los sanos, los sanos de los enfermos. O sea, tenía que el enfermo salir para que el sano pudiera estar tranquilo. Ya se está hablando, hoy nosotros lo llamamos distanciamiento social. Una de las citas más notables es la del Éxodo, capítulo 4, verso 6, cuando el Señor hace caer la lepra sobre la mano de Moisés, y luego le ordena meter la mano en su seno y sacarla de nuevo, y quedó curado de la lepra. Ese es uno de los más notables textos que encontramos en el Antiguo Testamento. En el libro de Levítico también nos habla algo, en el capítulo 13, verso 1.
Dice, y habló Jehová a Moisés y a Aarón. Moisés es el líder y Aarón es el sacerdote. Entonces dice, y habló a Moisés y a Aarón, diciendo, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, y a uno de sus, o a sus hijos, a los sacerdotes. Así que esa era lo que tocaba hacer. Tocaba llevarlo, o él mismo se presentaba delante del sacerdote, y el sacerdote cumplía esa función de examinar. Entonces el sacerdote, ¿qué hacía? El sacerdote llegaba en un momento y miraba la llaga que él tenía, miraba el problema que él tenía en la piel, y entonces él sencillamente decía, no estoy seguro de que es lepra, entonces lo vamos a exiliar, lo vamos a dejar aparte, lo vamos a dejar en un lugar 7 días. Y a los 7 días regresa, y él regresaba a los 7 días, y entonces al 7º día volvía el sacerdote, lo examinaba, y si él todavía no tenía un diagnóstico que dijera sí o no es lepra, entonces lo mandaban otros 7 días más. O sea que nosotros vemos aquí lo que nosotros hoy estamos viendo de cuarentena. 7 días más, o sea, se cumplían 14 días, y a los 14 días volvía el sacerdote, y el sacerdote daba un dictamen, porque a los 14 días empezaba a ver si de verdad era la lepra o no. Entonces, si era lepra, entonces la Biblia lo declaraba impuro para poderlo sacar de la comunidad, poderlo sacar de la ciudad, poderlo sacar del pueblo a los sitios donde mantenían los leprosos. Pero si no era lepra, entonces lo declaraba puro, y él iba, se presentaba otra vez y hacía unos ritos y quedaba ya para poder continuar viviendo en comunidad. Esa era o sea, ahí vemos que los 14 días que se están hablando hoy no es nuevo. Eso ya en la Biblia se aplicaba, ya en Levítico había una legislación sobre eso, ya se había legislado sobre eso. Los 14 días de aislamiento. Así que para nosotros de pronto es nuevo, pero para la Biblia ya había una legislación. Había un rey que se llamaba Usías, y él fue leproso. Se contagió de lepra el rey. Entonces está en Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 21 al 23. El rey se contagia de lepra, y entonces ¿qué hay que hacer? Y dice de la siguiente manera, de modo que el rey Usías tuvo lepra hasta el día de su muerte. Vivió aislado en una casa aparte, porque fue exiliado del templo del Señor. Su hijo Jotam quedó encargado del palacio real, y él gobernó a los habitantes del reino, el hijo de él. O sea, él seguía siendo rey, pero estaba aparte, en una casa aparte, porque tenía lepra. Los demás acontecimientos del reinado de Usías, desde el principio hasta el fin, están registrados por el profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Usías murió, lo enterraron con sus antepasados. Su tumba estaba en un cementerio cercano que pertenecía a los reyes. O sea, él no lo sepultaron donde sepultaban los reyes, lo sepultaron en otro sitio, porque el pueblo decía, tenía lepra. Su hijo Jotam lo sucedió en el trono. O sea que cuando alguien moría de lepra, no lo enterraban ni siquiera donde enterraban a todos las personas eminentes de ese tiempo, los reyes, no. Lo hacían en otro lugar, porque la gente decía, tiene lepra. O sea que tiene todo que ver con lo que está muriendo hoy la gente del COVID o del coronavirus, y no los dejan ver, los creman, los llevan a un lugar y no hay funeral, no hay nada. O sea, esto no es nuevo, en las pandemias es así.
Nosotros tenemos que entender que esta es la situación que estamos viviendo. Aquí podemos ver la obediencia y la responsabilidad del rey Usías. Él obedeció, él no por ser rey dijo, no, yo como soy el rey, yo puedo hacer lo que quiera, me voy a quedar en el palacio. Pero si se hubiera quedado, hubiera contaminado a mucha gente, aún a su familia. Entonces, ¿qué hizo él? Se apartó a una casa solo, vivió allí hasta su muerte. Vivió solo hasta su muerte. Y cuando lo sepultaron, pues lo sepultaron de una manera que no era la que se merecía un rey. Así que nosotros podemos ver hoy que lo que está fallando en nosotros como cristianos es la responsabilidad y la obediencia. Todos los médicos, todos los medios de comunicación están diciendo, necesitamos el distanciamiento social. No que andemos con pánico, no que no salgamos, no nos están diciendo no salga. Si es posible no salir, no salga. En lo posible trate de no salir, pero si sale, tiene que tener el distanciamiento social. Si usted sale, tiene que tomar estas medidas de precaución. Tiene que hacer esto, tiene que lavarse las manos cada 3 horas, o cada vez que salga a la calle, coja dinero, haga cosas, báñese las manos con bastante jabón, límpiese los zapatos, haga un montón de cosas que hay que hacer, pero nosotros en obediencia tenemos que hacerlo. Y la otra parte es que tenemos una obediencia, pero también una responsabilidad con nuestra familia y con las personas que están a nuestro lado. No necesitamos aislarnos, no necesitamos hacer cosas que nosotros a veces nos imaginamos y es que nos metieron en una cárcel, nos metieron en un encierro. No, pero si usted sale, tiene que salir con su tapabocas, tiene que salir con todas las medidas de precaución y tener el distanciamiento social. Eso no es nuevo, la Biblia ya nos habla de un distanciamiento social y el leproso tenía que hacerlo en su responsabilidad y en su obediencia. Y eso es lo que a veces a nosotros nos está faltando, para que podamos convivir con esto, para que nosotros podamos convivir y salir victoriosos de esto. Así que en el Nuevo Testamento, ya entrando al Nuevo Testamento, también encontramos personas leprosas. Varios leprosos existen en el Nuevo Testamento, pero la diferencia es que Jesús los sanó. En Mateo 8, del 1 al 4, se cita algo que para nosotros está muy acorde con lo que está pasando hoy. Dice, al bajar Jesús de la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente un leproso se acercó y se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, dijo, queda sano. Y al instante la lepra desapareció. Este es un caso del Nuevo Testamento, donde Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador, todo lo que nosotros creemos y practicamos de Él hizo. Pero vemos que habían leprosos también ya en el Nuevo Testamento. 1300 años estaba la enfermedad y estaba vigente. Habían pasado desde Levítico hasta Mateo 1300 años y estaba vigente todavía. La lepra estaba ahí, estaba todavía, pero la gente había podido convivir con ella. Y entonces yo me hago la pregunta, ¿por qué la gente pudo convivir tanto tiempo con esa enfermedad? ¿Por qué la gente pudo convivir tanto tiempo con eso? Y quiero decirles algo, ¿sabe por qué pudieron convivir? Por las dos cosas que estamos tratando hoy. Había obediencia y había responsabilidad de parte de toda la gente. No había cura, no había un medicamento para tratarla, no había nada. Lo único era exiliar al leproso para que muriera solo y con más leprosos allá. No había otra solución, era la única manera de prevenir y de que la lepra no se extendiera más. Era la única manera.
porque la lepra es una enfermedad que aún está presente en 115 países del mundo. 115 países del mundo todavía la lepra está presente. Y es una enfermedad causada por una bacteria. Todavía es igual. Pero con la diferencia que se multiplica despacio. Por el organismo va muy despacio, y esto la hace una enfermedad de incubación lenta. A veces tarda aproximadamente 5 años para contagiarse. Y estaba leyendo otros artículos que dice que hay casos que desde que se contagió hasta que apareció la lepra, duró 20 años. Así que es muy lento el contagio, pero se contagia la gente, porque no es porque sea lento, es la cantidad de gente que se puede contagiar con una sola persona. Los síntomas y el contagio, pues es prácticamente igual que lo que estamos viviendo. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2017 se registraron 211,000 casos nuevos de lepra a nivel mundial. 211,000 casos. Eso dice la Organización Mundial de la Salud. Y entre el 2016 y el 2020 surgió algo entre todos los países, y era acelerar la acción hacia un mundo sin lepra. Eso era lo que se pretendía, pero estamos viviendo otra pandemia más, y entonces esto ya quedó atrás. Y el contagio de la lepra es muy parecido a lo que estamos pasando hoy. La lepra se da un contagio por contacto directo con la persona. Entre un enfermo sin tratar, porque ya hay tratamiento. Las vías de contagio son principalmente las secreciones respiratorias, y en menor caso el contacto físico con heridas, con esto es menor, pero lo que más se da es cuando un leproso tose cerca de usted. Y esas secreciones quedan en el aire y eso lo contagia porque entra por la vía respiratoria. O sea que es muy parecido a lo que está pasando hoy. Así que vamos a mirar el panorama de la lepra en nuestro país. Hablemos de nuestro país. Según las cifras del Ministerio de Salud, son 5 los departamentos en nuestro país, en Colombia, que están afectados con esta enfermedad. Y vamos a mirar por departamentos. 57 enfermos en el Valle del Cauca, 35 en el Cesar, 32 en el Huila, y en el norte de Santander 28. Estos son todos los casos que se registraron en nuestro país de lepra. Pero hay una buena noticia. Después de 4,000 años de enfermedad, aparece la vacuna contra la lepra. Pero ¿sabe cuándo apareció? Apareció en 1987. O sea que la gente pudo convivir 400 años con la enfermedad. Y eso me llama a mí la atención para poder decir, ¿por qué pudieron convivir tantos años con eso? ¿Cómo se pudo convivir? Y vuelvo al mismo punto, vuelvo a decirles, lo que logró que la gente viviera 400 años o un poco más con esa enfermedad fue porque los que se contagiaban tenían responsabilidad y tenían obediencia. Obedecían a lo que tenían que hacer y había una responsabilidad con su familia, con sus amigos, con los que están alrededor. Era una responsabilidad. Ahora quiero que nosotros entremos a un punto para mirar
en el siglo XX, siglo XIX, siglo XX. Había contagios de lepra, pero la gente tocaba exiliarlas. Y los sitios de exilio de los leprosos, ¿dónde eran? Y voy a hablar de dos. Voy a hablar uno de Colombia, que yo conozco, y uno que está en Filipinas. Y en Filipinas lo llamaron la isla de los muertos vivientes, en Filipinas. Que a principios del siglo XX albergó la mayor colonia de leprosos en el mundo. Imagínense ese nombre que le pusieron, la isla de los muertos vivientes. Y era una fortaleza impenetrable, era un arce, era un sitio donde vivían como presos, para aislarlos del resto de la población. Ellos lo llevaron allí, como acá en Colombia hubo una vez una cárcel que se llamó La Gorgona, más o menos era así. Pero estaban en calidad de presos, o sea, el enfermo, ya como de pronto no quería ir voluntariamente, lo llevaban en calidad de preso y lo dejaban allá en esa isla para que muriera allá. En el año 1998 se declaró esta isla sin leprosos. Muy pocos leprosos quedaron. Entonces ya se comenzó a construir un mejor hospital, ya se comenzó a construir como una isla de tal. Y entonces quedaron solo 20 leprosos. Y a ellos les dejaron unas habitaciones en el hospital antiguo y ahí vivieron y ahí murieron. Pero en 1998 es que se declara esto sin lepra. Y estos 20 leprosos quedaron allí porque la responsabilidad de las familias, como ya había un tratamiento, era ir por sus familiares a recogerlos. ¿Y sabe qué fue lo triste? Que no fueron a recoger a los familiares. Y estos 20 quedaron allí y allí murieron. Allí en esa isla murieron. Ya los pacientes eran ancianos y sus familiares nunca llegaron a reclamar. Y entonces la isla, por caridad con ellos, los dejaron pasar el resto de sus vidas ahí, en ese sitio. Y voy a terminar acá en Colombia. Colombia tuvo un lugar donde es llamado Agua de Dios. Agua de Dios queda aquí en Cundinamarca, cerca a Girardot y a Tocaima, para los que no conocen ni desean ir. Todavía está el hospital donde albergaron leprosos. Y hasta donde yo sé, y me dijeron los pobladores cuando yo fui, todavía hay gente leprosa ahí. Todavía viven ciertos leprosos por ahí. Todavía se ven por ahí leprosos. Lo terrible de la lepra es que empiezan unas llagas, se pierde la sensibilidad y pierden los dedos. Y entonces cuando uno ve leprosos, están sin dedos de las manos y sin dedos de los pies, muchos sin orejas, muchos sin nariz. Así está la lepra. Y entonces Agua de Dios se convierte en el pueblo donde exilian a todos los leprosos a nuestro país. Puede que hubieran más, pero conozco Agua de Dios y hablo de lo que yo conozco. Así que estamos viviendo unos tiempos bien difíciles, nosotros que se llama el COVID-19 o el coronavirus, como usted lo quiera llamar. Que tendremos que convivir con él, sí, vamos a tener que convivir con él. ¿Cuántos años? No sabemos. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Todo es incierto. Pero lo que las autoridades están haciendo no es llenar de pánico a la gente, es decirle lo que tiene que hacer. Usted y yo tenemos una responsabilidad social, pero también tenemos una obediencia. O sea que la obediencia no es obediencia a quién o a qué, porque nosotros los cristianos generalmente decimos es que yo le obedezco solo a Dios. No, acá la definición que nos está diciendo es que la obediencia es que tenemos que obedecer a toda autoridad. Toda autoridad tenemos que obedecerle. Y las autoridades hoy nos están diciendo unas normas para que nosotros podamos convivir con este virus que tenemos.
tenemos que convivir con él. Puede que la vacuna tarde 1 o 2 años. Y mientras tanto nosotros tenemos que convivir con él. Tenemos que ser conscientes que la población, el mundo entero ya cambió. Nosotros tenemos que usar un aparato que se llama el tapabocas para salir. Tenemos que desinfectarnos las manos cuando llegamos a determinados sitios. Y más cuando entramos a donde hay más personas, donde hay 10, 20, 30, 50 personas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nos tienen que tomar la temperatura para saber si estamos con fiebre o no, si tenemos síntomas o no. Yo he ido a sitios donde cuando antes de entrar tengo que escribir mi nombre, mi número de cédula y decir si he tenido gripa o no, si he tenido fiebre o no. Con mi propia mano lo tengo que escribir. Y lo tengo que hacer responsablemente. Si yo tengo síntomas de gripa, no debo de ir a esos sitios, porque no sé si yo soy portador. No sé, esa es mi responsabilidad como cristiano y como ser humano y como persona que las autoridades me están diciendo qué tengo que hacer. Así que mis hermanos, mis amigos que me escuchan hoy, nosotros tenemos una responsabilidad. No se llene de pánico, sencillamente cumpla las normas, sencillamente haga lo que le están diciendo, tenga el distanciamiento social. Si alguien va a venir a saludarlo, tenga el distanciamiento social. Nos dijeron no nos demos la mano, no nos demos la mano. Si usted no se quiere tocar el codo, no se toque el codo. Sencillamente podemos hablar, podemos seguir una vida, tenemos que seguir una vida, pero con obediencia y responsabilidad, porque si no, el próximo infectado puede ser usted o puedo ser yo. Porque esto no es un juego, esto no son mentiras. No se deje creer por lo que dicen los medios de comunicación, por lo que mandan al WhatsApp. No se deje creer de eso, porque ya en nuestras familias ya hay casos. Que de pronto no hayan muertos y oramos a Dios para que no hayan, pero en nuestras familias cercanas y lejanas, que nosotros seamos los portadores de esas buenas costumbres que nos toca adquirir, y cuando lleguemos nosotros seamos el ejemplo a seguir. No nos abracemos, no nos demos besos, no hagamos nada de lo que está en contra de lo que nos están diciendo. Las leyes siempre salen para protegernos a nosotros. No las infrinja, no infrinja las leyes, no infrinja eso, sea obediente y sea responsable con su familia. Sea muy responsable con su familia. Si usted sale, cuando llegue, haga todas las medidas de seguridad que a usted le están pidiendo que haga. Hágalas. No tenga temor, no se deje llenar de pánico. Sencillamente cumpla lo que le están diciendo. Y si va a salir, cumpla todo lo que le digan y verá que nosotros vamos a salir de esto. Mis amigos y mis hermanos, que Dios nos bendiga en este día. Que sea el Dios de los cielos dándonos de su amor, de su gracia, de su ternura, de su protección. Como dice el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y lo creemos, pero tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad. Así que oremos y démosle gracias a Dios. Nuestro buen Dios, hoy oramos a ti, porque sabemos que tú has colocado autoridades que nos están enseñando cómo podemos convivir con este COVID-19. O con el coronavirus, como lo queramos llamar. Señor, tú nos estás diciendo cómo tenemos que vivir en medio de esta pandemia. Así como escribiste en Levítico cómo se tenía que tratar la lepra, así nos estás diciendo hoy cómo tenemos que convivir con esta epidemia que estamos viviendo o pandemia que estamos viviendo. Señor, enséñanos a obedecer y enséñanos a ser muy responsables con los que están a nuestro entorno. Enséñanos, Señor, a vivir una vida agradable delante de ti, en obediencia, en santidad, en todo lo que tú nos enseñas que podamos vivirlo, Señor. Bendigo a cada persona y te pido, Señor, que si hay algún enfermo de esta pandemia, que
tú como sanaste a ese leproso, también lo sanes a él. Y en este día, coloca tu mano de sanidad allí en las UCIs donde están estas personas enfermas, que de pronto están desahuciadas y no saben qué hacer. Señor, coloca tu mano de sanidad así como la colocaste sobre el leproso y sánalos. Señor, te doy gracias en este día, te bendigo y te doy muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para todos y mi recomendación, obediencia y responsabilidad. Bendiciones.